de inercia hasta los bombeos hidráulicos, almacenamiento térmico, donde bueno, España cuenta con experiencias y una trayectoria muy importante, y el almacenamiento químico, donde bueno, las distintas formas de convertir o de transformar la energía en energía química y sobre todo en el caso del hidrógeno, pues están llamados a desempeñar un papel muy importante. Aquí tengo que hacer la aclaración de que Battery Plat nace en el año 2019 y en ese momento ya había otras plataformas tecnológicas que desarrollaban específicamente algunas de esas familias tecnológicas, ¿no? Como por ejemplo la plataforma tecnológica del hidrógeno y las pilas de combustible o la plataforma tecnológica de solar de concentración que había hecho un gran esfuerzo de vigilancia de tecnologías de almacenamiento térmico. Bueno, nosotros no venimos a ocupar ese lugar, sino que lo que venimos es a mantener con esas otras plataformas una relación de coordinación y hacemos nuestros sus trabajos y sus conclusiones. Lo que pretendemos es dar una panorámica general e incidir específicamente en aquellos ámbitos donde no existe otra plataforma tecnológica que ya cuenta con una sólida experiencia en ese ámbito tecnológico. Bueno, uno de los primeros trabajos que hemos desarrollado y en el que estamos trabajando y que es un trabajo que está en progreso, pero que a día de hoy pues tenemos una primera revisión, es un mapa de capacidades de todas las entidades que forman parte de Battery Plat y que a día de hoy, pues con datos en esta primera versión de 48 entidades, pues nos permite decir que el 61% de las entidades son activas en tecnologías de almacenamiento electroquímico, seguido de un 17% de entidades activas en tecnologías de la familia de almacenamiento químico, ¿no? En tercer lugar vienen las tecnologías de almacenamiento térmico, quizá por esa, como os decía, gran tradición que hay en España vinculado a la energía solar de concentración. ¿Qué nos dice ese mapa de capacidades? Bueno, lo que vemos es que hay bueno, una gran asimetría en cuanto a las distintas capacidades que se estructuran a lo largo de la cadena de valor. Es decir, tenemos muy poquitas entidades que sean activas en las primeras etapas de obtención de materias primas y en las de operación y mantenimiento, porque bueno, algunas de estas tecnologías todavía no son lo suficientemente maduras como para haber tenido una larga trayectoria en el mercado y que al mismo tiempo pues haya actividad económica en lo que se refiere a la operación y mantenimiento, y si hay muchas entidades que son activas en cuanto a fabricación de componentes, integración de sistemas y fabricación de lo que se llama sus sistemas principales. Si hacemos un desglose de esa estructura en función de entidades del mundo industrial y entidades del mundo académico, universidades y centros tecnológicos, pues vemos que ahí hay una distribución diferente en cuanto a las capacidades, ¿no? En el mundo industrial, pues vemos que hay muchas empresas con capacidades en cuanto a integración de sistemas y fabricación de sistemas auxiliares, mientras que en el mundo académico, pues bueno, hay muchas universidades y centros de investigación activas en cuanto a fabricación de componentes o fabricación del subsistema principal. Este desglose, pues bueno, nos permite tener una primera foto que para la administración que quiera desarrollar política industrial sepa en qué punto somos fuertes y en qué punto somos débiles. Es decir, la política industrial pues, podrá o bien incidir en nuestras fortalezas o bien cubrir las debilidades. Bueno, nosotros lo que pretendemos es ir mejorando la imagen fiel de este mapa de capacidades, incorporando datos de más entidades y que de esa forma pues tengamos una buena imagen que permita efectivamente pues, hacer esas recomendaciones de política industrial. Bueno, cuando hablamos de almacenamiento, pues hablamos de distintas tecnologías, y ya se comentó anteriormente, especialmente lo comentó Miguel, que hay distintos grados de madurez y las tecnologías pues están más cerca del mercado en función de ese grado de madurez y esa madurez que a día de hoy pues en esta gráfica que está obtenida de Bloomberg, pues parece que el dominio es las tecnologías del ion litio, pues lo que nos están reflejando es que, claro, el mundo del ion litio ha recorrido un camino muy largo y eso queda ejemplificado por, bueno, el premio Nobel que el año pasado pues, le dieron al señor Goodenough, al señor Winton y al señor Yoshihiro, ¿no? Que, claro, el señor Goodenough casi 95 años, ¿no? Eso quiere decir que lleva muchos años poniendo el esfuerzo para el desarrollo de estas tecnologías
Incluso pues hay entidades, empresas asiáticas, que lo que vemos es que incluso en los últimos 10 años pues han multiplicado por 6 el esfuerzo en I+D. Es decir, esto quiere decir que hay que recorrer un largo camino para recoger el fruto de esas tecnologías maduras, ¿no? Y bueno, yo siempre recomiendo la lectura de este libro donde explica muy bien pues esos esfuerzos de las tecnologías de iones de litio y cómo pues esas entidades que llevan 40 o 50 años invirtiendo esfuerzo y recursos, pues ahora son capaces de recoger pues esos frutos. En el ámbito específico de las tecnologías de iones de litio, pues hay distintas familias, ¿no? Y hay distintas familias que están organizadas en función de los materiales que forman parte del cátodo. El cátodo es el elemento crítico de las baterías de iones de litio y ahí pues lo que vemos es que los distintos cátodos, en función de los distintos metales, pues determinan esas familias que tienen comportamientos específicos. Claro, en esos distintos metales que componen distintas familias de cátodos, pues tienen pesos diferentes y tienen costes diferentes que son los que hacen que sean elementos críticos. Y esto es lo que determina pues también las carencias y la estrategia de tratar de desarrollar materiales alternativos para combatir, pues, por ejemplo, esos déficits que se van a producir en el suministro de uno de los componentes más críticos, que es el cobalto. Es decir, el litio no va a ser el problema, el níquel probablemente tampoco sea el problema, pero el problema va a estar en el cobalto. Y precisamente ayer tuvo lugar el Tesla's Battery Day, en el cual pues, Tesla anunció que va a desarrollar baterías pues, con muchas mejores prestaciones que permitan reducir los costes y abaratar el vehículo eléctrico, y para eso pues, lo que pretende es abandonar el uso de cobalto en sus cátodos. Efectivamente, esto es una tendencia, estos son los retos tecnológicos a los que se enfrentan las baterías de iones de litio, tecnologías con menos cobalto, que tengan mayor densidad energética y una mayor eficiencia de los materiales, utilizando láminas más delgadas. Eso permitirá también alargar la vida útil y, por lo tanto, pues en su conjunto pretende alcanzar un objetivo de reducción de costes, que es lo que haga que estas tecnologías sean competitivas. Pero independientemente de estas fotografías o tendencias concretas de una familia de tecnologías, como puede ser las baterías de iones de litio, el resto de tecnologías también tienen sus curvas de aprendizaje, también tienen bueno, sus retos definidos, y ahí podemos ver que bueno, se espera que haya otras tecnologías como las baterías de zinc aire que en los próximos 5 años pues puedan alcanzar también unas reducciones de costes muy elevadas y que las sitúen en un entorno competitivo con las tecnologías más maduras actualmente. Bueno, lo que parece bastante claro es que en el mundo de las baterías y sobre todo las baterías de iones de litio, la aplicación dominante va a ser la de movilidad. Estas son las predicciones que hace Bloomberg. Y nosotros específicamente en Battery Plat pensamos que en España, en lo que se refiere a movilidad, hay una oportunidad pues, para ir más allá de la cadena tecnológica y pensar en las baterías de segunda vida del vehículo eléctrico cuando tengamos bueno, vehículos eléctricos que hayan finalizado la vida útil de esas baterías, hay ahí una oportunidad para utilizar esas baterías y darle un segundo uso como un elemento de almacenamiento estacionario. Pero para ello es necesario algo que, bueno, desde el punto de vista tecnológico parece que tiene poca sofisticación, pero que es el de construir y disponer de normas adecuadas para la certificación y el uso de esos equipos que ya de por sí eh, tienen altas exigencias en cuanto a la seguridad, pero que si hablamos de una segunda vida y de baterías que han experimentado una degradación, pues ese aseguramiento de la calidad de la seguridad se convierte en un componente todavía más crítico. Por lo tanto, yo creo que para España sería una buena oportunidad que fuéramos el primer país de Europa que dispusiera de normas de certificación y ensayo de baterías para la segunda vida. Eso nos colocaría en una posición para poder aprovechar esas baterías que vamos a tener y que, dado que tenemos pocas capacidades en la obtención de materias primas, habilitémonos para aprovechar esas materias primas que van incorporadas en baterías y para que podamos darles una segunda vida. Y lo mismo, ese mismo razonamiento lo podemos extender a el reciclado. Es decir, si después de la segunda vida somos capaces de reciclar esa batería,
pues bueno, podremos desarrollar también oportunidades de negocio. A día de hoy, los costes de ese reciclado pues son muy elevados y son tecnologías que no son competitivas, pero ahí pensamos en Battery Plat que también hay una oportunidad de negocio importante. Y para acabar, voy a hacer mención también al Real Decreto 23/2020 que mencionó antes Miguel y que yo creo que son excelentes noticias para el desarrollo de la I+D+I, porque se contempla por fin lo que era una demanda histórica de no solamente del mundo del almacenamiento, sino de todos quienes desarrollamos I+D+I en el ámbito de la energía, y es el disponer de autorizaciones simplificadas, es decir, de disponer de una especie de Fast Pass Permit para esos proyectos de innovación en los cuales se quiere demostrar la viabilidad de una tecnología en una instalación piloto que no pretendemos que tenga la misma vida útil que una instalación convencional. Sin embargo, hasta ahora nos exigían la misma rigidez y el mismo grado de exigencia eh, para las autorizaciones administrativas de una instalación convencional y hay una instalación piloto que iba a tener una vida útil de 2 o 3 años y que únicamente tenía la finalidad de demostrar si algo funciona o no funciona y en qué condiciones funciona. Bueno, pues ahora en este Real Decreto se abre esa posibilidad para la autorización simplificada, procedimientos especiales de autorización de instalaciones cuyo objetivo sea la I+D+I e incluso eximir a determinadas instalaciones pues de ese régimen de autorizaciones. Por lo tanto, son excelentes noticias. Si acaso solamente ahí en rojo pongo, pues bueno, una pequeña preocupación y es la de que se considere que para que un proyecto pueda ser beneficiario de ese tipo de nuevas y mejores condiciones, pues debe estar sujeto a una convocatoria estatal, europea o nacional, ¿no? Cuando nosotros desde Battery Plat hemos visto que hay muchas entidades que hacen proyectos de I+D y no acuden a ayudas públicas. Es decir, hay entidades que para preservar bueno, la propiedad industrial y el conocimiento tecnológico que adquieren en un proyecto, pues invierten al 100% en el proyecto y no acuden a ese tipo de ayudas. Por lo tanto, bueno, ahí podemos ver que ese tipo de iniciativas quedarían excluidas de esa facilidad a la hora de obtener las autorizaciones administrativas. Y ya acabo pues con estas conclusiones. Lo que quería presentarles es que pues, Battery Plat pues, fomenta el desarrollo de todas las tecnologías de almacenamiento, que eso lo hacemos de forma coordinada y alineada con un potente ecosistema europeo, que el desarrollo de materiales es uno de los aspectos críticos. El almacenamiento estacionario pues, necesita de distintas tecnologías de almacenamiento, no solamente nos tenemos que concentrar en las baterías. Hay oportunidades industriales en todas las etapas de la cadena de desarrollo tecnológico e incluso en los últimos aspectos, que esos son esos aspectos de normalización, y afortunadamente las buenas noticias es que pues ahora ya hacer proyectos de I+D va a ser más fácil gracias a esas nuevas figuras y esas nuevas exenciones que contempla el Real Decreto 23/2020. Y con esto pues doy por finalizada la presentación y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Gracias. Perfecto, Luz. Muchísimas gracias por ese interesantísimo trabajo que estáis haciendo en Battery Plat. Creo que saber el mapa de nuestras capacidades, tanto en la parte de la I+D como en la parte empresarial e industrial, es un buen punto de partida para saber dónde tenemos que poner los esfuerzos. Y sin más dilación vamos a ir al último ponente de hoy. Vamos un poquito retrasados en el horario, con lo cual, Marcos, con la confianza que me da ser compañeros, te digo que por favor que te ajustes al tiempo para poder dejar un poquito de tiempo para el debate. Y ahora pues Marcos Lafoz nos va a hablar de las capacidades de almacenamiento que desarrollamos en el CIEMAT, cuáles son nuestras capacidades. Marcos Lafoz es doctor en Ingeniería Industrial e investigador científico en el CIEMAT y actualmente dirige la Unidad de Sistemas Eléctricos de Potencia. Ha desarrollado su carrera profesional anterior al CIEMAT en el Centro de Estudios de Transporte del CEDES y también en la empresa privada en áreas relacionadas con la fabricación de electrónica de potencia aplicada a las renovables. También tiene una amplia experiencia académica porque es profesor asociado en la Politécnica de Madrid y en distintos programas formativos que tienen que ver con el almacenamiento de energía. Su experiencia profesional en las líneas de investigación en las que trabaja
que tienen que ver muchas veces con proyectos ya de TRL alto, de proyectos industriales, se relacionan con las energías renovables y con los accionamientos eléctricos, con el almacenamiento de energía y con la interacción con la red eléctrica. Y me permito decir también que es el presidente del grupo de almacenamiento que hemos puesto en marcha hace poco tiempo en CIEMAT, pues para hacer también una reflexión importante de cuáles deben ser las actividades de I+D de CIEMAT en el tema de almacenamiento. Marcos, cuando quieras. Gracias, Mercedes, y buenos días a todos. Gracias a los organizadores, a los asistentes y al resto de ponentes por estar aquí hoy. Y muy rápidamente, me voy a ajustar muchísimo al tiempo porque sé que es muy tarde. Os voy a introducir las capacidades más importantes del CIEMAT en el área de almacenamiento de energía. Ya tendremos momento en otros foros de desarrollar alguna más. Y sí que quería decir, siguiendo con lo que comentaba Mercedes, que estoy aquí representando a un grupo que se ha creado recientemente en el CIEMAT, que se denomina ALMA, y que pretende coordinar todas las actividades y desarrollos que tienen que ver con almacenamiento, que como veréis a continuación cubren muchos campos y muy diversos, con idea de aumentar la complementariedad de las mismas, la aplicabilidad a distintas áreas de aplicación y el nivel de desarrollo. Entonces, simplemente, sin más del comienzo, había preparado una pequeña introducción, pero no la voy a hacer porque ya lo han hecho el resto de mis compañeros. Simplemente decir que a partir de las oportunidades que presenta el altísimo potencial en renovables, eh, la integración del mismo nos lleva a una necesidad de utilizar almacenamiento de energía para conseguir una serie de aspectos relacionados con la red, y eso supone una serie de retos para el almacenamiento de energía. Nosotros desde el CIEMAT nos damos cuenta de que muchos de estas necesidades y retos del almacenamiento de energía tienen que ver o tienen una intersección con una serie de capacidades que tiene el centro y que son el resultado de muchos años de desarrollos en experiencias previas en proyectos industriales, en el desarrollo de un conjunto de instalaciones experimentales singulares y de una capacidad científica y técnica muy importante de los investigadores que tenemos. Y por ello decidimos pues, establecer una línea de I+D+I en almacenamiento de energía con idea de fortalecer, ordenar y unificar las actividades relacionadas con esta línea de almacenamiento de energía dentro del CIEMAT y así definir un posicionamiento pues tanto a nivel nacional e internacional junto y frente a otros actores. En este sentido, todas estas actividades de I+I relacionadas con el almacenamiento pues dan lugar a una serie de ramificaciones. Por un lado tenemos una presencia a nivel institucional y técnico en comités y asociaciones con los cuales hay una interacción, un intercambio de información y de trabajo. Por otro lado, tenemos la realimentación de los datos y experiencias recogidas de todas estas instalaciones experimentales singulares que luego describiré, y esto nos lleva a poder participar de una manera muy solvente en proyectos competitivos en colaboración con la industria y también proyectos internos de investigación y a una importante producción científica y también divulgativa en términos de formación. El CIEMAT pertenece a bueno, pues, gran cantidad de asociaciones que tienen que ver con almacenamiento de energía. He puesto aquí algunas. Eh, Básicamente, bueno, ya nos ha hablado Luis Manuel Santos de Bateriplat. Luego también hay una importante interacción en la línea de hidrógeno, de solar térmica, y en muchas otras áreas que están recogidas sobre todo dentro de los grupos de trabajo de ERA, que es la European Energy Research Alliance, por si alguien la conoce.
Y me gustaría dar como primera idea que el CIEMAT trabaja en un número importante de áreas que tienen que ver con el almacenamiento de forma muy significativa, y las más significativas, a la redundancia, serían el hidrógeno como vector energético, el almacenamiento térmico, el almacenamiento mecánico y el almacenamiento electroquímico, de las cuales voy a hablar muy rápidamente en unos minutos. Para empezar, hablando del hidrógeno, diría que es uno de los puntos más fuertes del CIEMAT, siendo uno de los centros de referencia a nivel europeo, ya que dispone de capacidades en todas las áreas necesarias. Por un lado, podríamos hablar de almacenamiento directo de hidrógeno, y en este sentido el CIEMAT trabaja en el desarrollo de procesos para el almacenamiento reversible de hidrógeno en materiales, pues por ejemplo, basados en grafeno o en otros materiales carbonosos, y también en hidruros metálicos. En cuanto al almacenamiento indirecto de hidrógeno, pues también se trabaja de manera importante en la reducción de costes, que era uno de los retos que se han señalado a lo largo de la mañana, asociados a tecnologías de almacenamiento de energía que utilizan el hidrógeno como vector, em, y también en el desarrollo de nuevos materiales, mm, pues para ciclos termoquímicos, absorbentes, catalizadores, componentes electroquímicos, pues como pueden ser membranas o electrolitos más eficientes y, como decía, de menor coste. Por otro lado, también se trabaja en la mejora y optimización de procesos, de nuevo para intentar reducir estos costes asociados al uso del hidrógeno, pues como portador en fase líquida, que es uno de los puntos clave y más importante en todas las líneas de desarrollo de almacenamiento de energía. En relación con almacenamiento térmico, diría que esta también es otra de las líneas muy importantes dentro del CIEMAT, y teniendo en cuenta que los parámetros críticos para el desarrollo y optimización de sistemas de almacenamiento térmico serían la densidad energética y una integración adecuada con la aplicación, el CIEMAT trabaja de forma muy activa en optimizar tanto los sistemas actuales como proponiendo conceptos diferentes para ser aplicados tanto en plantas termosolares como en otras configuraciones asociadas con fuentes renovables o incluso con sistemas de aire comprimido. En este sentido, pues es destacable todo el trabajo que se hace en simulación de sistemas tanto de calor latente como sensible, con programas comerciales o programas desarrollados internamente, y luego la evaluación y caracterización experimental de materiales usados en almacenamiento termoquímico, como en propuesta de nuevos materiales de cambio de fase y reacciones para este tipo de almacenamiento. Además, el CIEMAT tiene instalaciones donde se pueden probar y validar componentes y equipamientos, como algunas de las que hablaré en un momento. En relación con almacenamiento mecánico, ya hemos hablado que hay dos grandes grupos, que es el hidrobombeo, volantes de inercia, aire comprimido, aire líquido, todas estas tecnologías. En concreto, el CIEMAT tiene una experiencia muy destacable de unos 20 años en el desarrollo de su propia tecnología de volantes de inercia, que ha ido aplicando a distintos sistemas, pues desde microredes hasta aplicaciones en transporte ferroviario para aumento de eficiencia energética y recuperación de energía, como la utilización asociada con renovables, sobre todo encaminada a reducir las oscilaciones de las que nos hablaba Santiago Martín esta mañana, sobre todo en eólica. En relación con el almacenamiento electroquímico, el CIEMAT también trabaja en caracterización y ensayo de baterías comerciales, y actualmente también en el desarrollo de nuevos materiales para electrodos de baterías y nuevos sistemas redox para baterías de flujo. Además,
también tiene una línea importante de desarrollo en relación con supercondensadores, pero sobre todo para su integración en aplicaciones mediante electrónica de potencia y su hibridación con otro tipo de sistemas, porque uno de los puntos interesantes de estos sistemas es que tienen una aplicabilidad muy, bueno, pues muy llamativa en colaboración con otras tecnologías de almacenamiento. Por último, simplemente comentar otras capacidades que tuvo en el pasado en relación con almacenamiento magnético en bobinas superconductoras y una de la que ahora mismo estamos teniendo un trabajo bastante intenso en el dimensionado y selección de sistemas de almacenamiento, para lo cual tiramos mucho de las capacidades computacionales de grupos de la casa, del CIMA. Muy rápidamente, un comentario sobre una serie de instalaciones experimentales singulares que dispone el CIEMAT y que, por supuesto, están a disposición de quien necesite o tenga interés de utilizar para distintas aplicaciones relacionadas con el almacenamiento. Por un lado, en la PSA de la plataforma solar de Almería, que tiene el CIEMAT, disponemos de un lazo de ensayos para sistemas de almacenamiento térmico con sales fundidas. Está formado por 2 tanques, son 40 toneladas de sales fundidas y hasta donde sabemos es el sistema experimental no comercial más grande de este tipo. Con él lo utilizamos para optimizar procesos de control y operación, validación de modelos de simulación y caracterización de distintos componentes. Por otro lado, está ya en Madrid el Laboratorio de Integración de Sistemas basados en hidrógeno, que tiene una capacidad muy importante basada en hidruros metálicos y se utiliza para estudiar distintos sistemas de almacenamiento en hidrógeno, en forma comprimida o en hidruros. Por otro lado, está el Laboratorio de Integración de Almacenamiento en Microredes en combinación con renovables, que está en el Centro de Energías Renovables en Soria. Es una microred con posibilidad de aislarse de la red general y que integra distintos tipos de almacenamiento de energía, actualmente hidrobombeo, distintos tipos de batería, y tiene también la posibilidad de integrar volantes de energía y supercondensadores. Tiene una cantidad importante de solar fotovoltaica y eólica instalada. Y por último, el Laboratorio de Almacenamiento Híbrido de Energía e Integración en Red de Tecnologías, que permite operar de forma coordinada varios sistemas de almacenamiento, como son volantes de inercia, supercondensadores, conjuntos de baterías y un dispositivo que permite emular cualquier tipo de generación o consumo, todo ello dentro de un esquema de hardware in the loop. Por último, resaltar la actividad o las actividades en diseminación, divulgación, transferencia tecnológica y formación que aporta el CIEMAT, tanto en publicaciones en revistas con índice de impacto, divulgación tanto para el público especializado o general, y programas y cursos de formación en esta temática en concreto de almacenamiento de energía. Y me gustaría en este sentido resaltar que en el próximo mes de noviembre está abierta la inscripción para un curso que venimos desarrollando en los últimos años. Esta va a ser la 5ª edición y tiene bastante buena acogida, de tecnologías, operación y aplicación del almacenamiento de energía en sistemas eléctricos. Y muchos de los ponentes que están en esta serie de webinarios, de hecho, participan como ponentes en este curso. Así que, sin más, gracias por su interés. Queda a disposición de preguntas. Muchísimas gracias, Marcos, por la excelente exposición y bueno, pues hablaremos con Miguel para que en esa foto que ha puesto de cuáles eran las capacidades y los centros incluya el CIEMAT en algún sitio que no lo he visto bien reflejado. Con lo cual lo tenemos pendiente. Bueno, os voy a pedir a los ponentes 10 minutos extras de vuestro tiempo para que podamos tener un pequeño, dar respuesta a algunas preguntas que tenemos encima de la mesa. Como decía Miriam al principio, algunas se han hecho a través
Perdonadme, no sé si me estabais escuchando. Ahora, No sé. Mercedes. Bueno, ahora perdonadme. Pues nada, simplemente le agradecía a Marcos y decía que ha hecho una excelente presentación de cuáles son las capacidades en almacenamiento en el CIEMAT y que hablaremos con Miguel para que incluya el nombre del CIEMAT en alguno de esos huecos que hemos visto que no estábamos presentes y creo que deberíamos estar. En alguno estáis, Mercedes. Ya lo he visto, ya lo he visto. Simplemente deciros que os voy a pedir 10 minutos más de vuestro tiempo para que podamos tener un pequeño debate, aunque vamos un poco mal de tiempo, y voy a intentar, con la colaboración de Miriam, resumir un poco o agrupar las preguntas que tenemos encima de la mesa. Hay una pregunta que va dirigida a Santiago Marín, sobre el papel de la gestión de la demanda mediante tecnología termosolar y nos preguntan si crees que habría que incrementar el objetivo fijado en el PNIE. Quizás no entiendo correctamente a qué se refiere la persona que pregunta por gestión de la demanda en la termosolar. Voy a interpretar que se refiere al rol que tiene en la tecnología termosolar la posibilidad de almacenamiento, y acabas de mencionar hace un momentito, Marcos, por ejemplo, almacenamiento de sales fundidas, que ya hay en algunas instalaciones termosolares actuales y que se contempla, entiendo, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en los objetivos de despliegue de nueva termosolar, que hablaba de 5 gigavatios, con 9 horas de capacidad de almacenamiento, o sea, 9 horas equivalentes a la potencia nominal de capacidad de almacenamiento. ¿Cuál es el papel de la termosolar? Por ejemplo, es tentador hacer la pregunta en términos de qué Santiago, no te escuchamos, Santiago. ¿Le podéis activar? Es tentador, por ejemplo, Ahora. Sí, perdón, que no sé cómo había conseguido desactivar el audio. Que es tentador, por ejemplo, hacer una reflexión sobre, pensando hacia el futuro y con el deseo de tener generación renovable gestionable, ¿qué sería, por qué no pensar en soluciones, por ejemplo, fotovoltaica más almacenamiento electroquímico en lugar de termosolar más almacenamiento, solar de concentración y almacenamiento térmico? Desde el punto de vista de la gestión técnica del sistema, ya no estoy hablando de las capacidades económicas, incluso algunas capacidades técnicas que son distintas, el valor añadido que aporta la termosolar con almacenamiento es que es generación síncrona. Evidentemente el sistema se está transformando tanto del lado de generación como la demanda del sistema eléctrico en su conjunto hacia la electrónica de potencia, es decir, las propiedades que tiene la máquina síncrona y sobre las cuales se ha construido la operación y la estabilidad del sistema eléctrico durante décadas, durante algo más de un siglo, empiezan a desaparecer por el hecho de que la tecnología, las instalaciones renovables en general tienen su interfaz, su conexión con la red a través de electrónica de potencia. Y esto, hasta que no se desarrolle o hay una evolución tecnológica en la electrónica de potencia adecuada que le permita emular determinados comportamientos que sí tiene el mundo analógico representado por las máquinas síncronas, pues seguiremos necesitando máquinas síncronas, seguiremos necesitando las propiedades como la inercia, la capacidad de inyectar de forma rápida potencia de cortocircuito para soportar las tensiones y soportar la estabilidad del sistema. En este sentido, la termosolar hoy, en las condiciones de evolución de la tecnología de electrónica de potencia a través de la cual se conectan las plantas renovables, sigue siendo un elemento diferencial, positivo para la gestión técnica del sistema, el hacer una interfaz con el sistema a través de una máquina síncrona. Insisto que esto es una foto hoy, que las tecnologías evolucionan, la técnica de potencia también, y probablemente estos requerimientos de máquinas síncronas conectadas para proporcionar la estabilidad del sistema, pues se puedan ir reduciendo paulatinamente en el futuro. No sé si he acertado con la respuesta, porque, como Muchas decía, gracias, la Santiago. pregunta no Creo sé que si la he sí. entendido correctamente. Gracias. Creo que perfectamente. Hay otra pregunta en el chat, que aunque no se dirige a ningún ponente, yo creo que es una pregunta para Miguel, que dice que en el caso de las subastas eléctricas, si se está contemplando hacer obligatorio el almacenamiento en un determinado porcentaje, del 5, del 10%. Gracias, Mercedes. No, la respuesta sencilla a la pregunta es no. Lo que sí hace el proyecto de Real Decreto es abrir la posibilidad de que en futuras convocatorias se pueda incluir el almacenamiento.
pero lo que tenemos a día de hoy es un proyecto de Real Decreto, y a mí lo que me parece interesante que haga ese proyecto de Real Decreto es crear un marco lo suficientemente amplio posible como para que luego en las convocatorias, bueno, pues podamos recoger el detalle que necesitemos, ¿no? Pero lo que sí incluye es la posibilidad de hacer subastas que incluyan almacenamiento. Eso sí lo hace el proyecto de Real Decreto, que está alineado con la directiva, pero no fija ni tantos % mínimos ni nada parecido. Ese es el marco general. Perfecto. Y hay otra pregunta que creo que también es para ti, Miguel, de Federico de la Hoz, que dice si se contempla alguna medida para facilitar la tramitación administrativa y ambiental de nuevos bomberos hidráulicos. Bueno, ahí tenemos, yo he participado en un par de planes nacionales ya de energía, y hay una medida recurrente que es la simplificación de los trámites administrativos, ¿no? Que se suele plantear de forma general, no solo para el bombeo, sino para el conjunto de las instalaciones, y no es sencillo por el reparto competencial, pero es una barrera que tenemos identificada y que tendremos que intentar afrontar, no solo para el bombeo, en general para instalaciones de renovables. Pues muchas gracias, Miguel. Mercedes, Perdona, adelante, si me permites, por completar lo que acaba de decir Miguel, lo que sí considero el Real Decreto Ley 23/20 no es una agilización de la tramitación de las instalaciones particulares de almacenamiento de bombeo, pero sí que la vigencia de los permisos de acceso que la ley establece con carácter general en 5 años pueda extenderse a 7 años en el caso de instalaciones hidroeléctricas de bombeo. Es decir, no acorta los trámites administrativos, pero sí da una posibilidad de extender la vigencia del permiso de acceso, cosa que no es lo mismo que el objetivo del promotor de agilizar la tramitación, pero sí que le permite tener la garantía de que preserva su permiso de acceso un tiempo adicional de 2 años, si así lo solicita, frente a lo que ocurriría con una planta de otro tipo. Pues muchísimas gracias, Santiago, por la matización. Tenemos una pregunta que yo creo que va a ser para Luis Manuel. Dicen que vosotros que conocéis bien el mercado español de baterías, si existe alguna posibilidad de promocionar una fábrica de baterías en España. Bueno, las oportunidades siempre existen, lo que pasa es que tiene que haber el encaje entre la oferta y la demanda de oportunidades. Es decir, lo que no cabe duda es de que España es un país donde el sector del automóvil es muy importante, y ese puede ser pues un elemento tractor de esa demanda para esa posible fábrica de baterías. Claro, ahí tiene que haber pues componentes estratégicos de decisión por parte de los agentes industriales, y los grandes grupos automovilistas pues se están moviendo y están desarrollando oportunidades específicas en distintos países. ¿Qué factores intervienen? Pues acceso a materias primas, pero acceso también a la posibilidad de luego toda la cadena logística de ese producto que luego ellos van a poner en el mercado, ¿no? Por desgracia, España y la península ibérica, pues estamos en un extremo de Europa, y el sitio más idóneo para los intercambios comerciales desde hace 600 años, pues es la desembocadura del Rin, ¿no? Porque Rotterdam es el mayor puerto de Europa. Bueno, pues por esa facilidad que tiene de llegar a esos mercados y de llegar a los distintos puntos de Europa. Y los grandes fabricantes del automóvil pues también están posicionados en esas áreas geográficas. Por lo tanto, ahí tenemos esos obstáculos desde el punto de vista de la logística, ¿no? Las baterías son elementos muy pesados y son un elemento probablemente más pesado del vehículo eléctrico. Todo ese conjunto de elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar las decisiones económicas, y en aquellos casos en los cuales pues haya componentes que se quiera compensar desde el punto de vista político, pues habrá que ver si la administración o los gobiernos pues son capaces de poner el granito de arena para cubrir esa parte que falta, ¿no? Son decisiones industriales complejas, y en un mundo globalizado como el que estamos, pues a veces hay ese tipo de dinámicas sociopolíticas que son las que al final hacen que las instalaciones industriales tengan una ubicación u otra. Perfecto. Tenemos una pregunta en el chat y luego vamos a dar a alguien que ha levantado la mano. Esta pregunta es para Santiago y la pregunta es si está considerando Red Eléctrica Española la modificación de los códigos de red que incluyan requerimientos de abastecimiento tales como rampas, potencia subir en frecuencias bajas, etcétera.
Vamos a ver, los códigos de red se establecen, son requerimientos que se deben cumplir las instalaciones, y esos requerimientos, en primer lugar, habilitan a que las instalaciones se puedan conectar a la red, y hay tanto instalaciones de generación como de consumo, son códigos de red diferenciados. Incluso también hay un código de red relativo a la conexión de instalaciones de conversión de corriente continua, y lo que establece son requisitos técnicos que deben cumplir esas instalaciones. Sobre esos requisitos técnicos, si la instalación tiene funcionalidad para dar rampas o para emular inercia o para controlar tensión o para prestar cualquiera de los servicios que trataba de resumir en una de las transparencias que presenté, hay servicios en la gestión del sistema actualmente, por ejemplo, en los servicios de balance, que pueden poner en valor el que una planta tenga o permite generar valor y una corriente de ingresos adicionales para que una planta que tenga capacidad de seguir, para que tenga flexibilidad suficiente para ofrecer esos servicios de flexibilidad en los mercados de balance y, por lo tanto, generar un retorno a cambio de esos servicios. Pero no son requisitos en sí mismos de las instalaciones o de las tecnologías. Son requisitos mínimos para poder conectarse, y posteriormente, si tienen las capacidades basadas en esos requisitos mínimos o no, pueden participar las plantas en mercados que permiten poner en valor esas capacidades. No se van a pedir requisitos de rampa para conectarse o requisitos de inercia para conectarse a una planta. Si los tienen, eventualmente podrán participar en mercados que podrán poner en valor esa planta y generar una corriente de ingresos asociada a esa participación en esos mercados. Tenemos un montón de cuestiones en la red, muchas muy interesantes. Algunas tienen que ver más con tecnologías concretas, con lo cual, si os parece, las vamos a dejar para las siguientes sesiones, que van a ir analizando las tecnologías más específicamente, con lo cual todas esas las modera allí. Hay una última pregunta en el chat antes de dar a la persona que ha levantado la mano, que me parece interesante plantearla, y es si se dispone, aunque sea de manera provisional, de un valor de referencia en términos de euros megavatio instalado, de cuál sería el aumento del coste de una instalación por añadir almacenamiento, y si existe algún estudio actualizado de posible proyección de costes para distintas tecnologías de almacenamiento. La lanzo al panel y... Yo conozco estudios de IRENA, de la Agencia Internacional de la Energía, de costes actualizados. Y luego, como el marco que planteamos es el de subastas, ¿no? Yo entiendo que ahí tendrá que haber una competencia entre las distintas tecnologías por ver cuál, porque tienen distintos costes, ¿no? Entonces yo creo que ahí la idea es que la más competitiva sea capaz de ofertar su coste y llevarse esa subasta. Pero vamos, estudios de costes de tecnologías, de las distintas tecnologías sí que hay. Sí. Perfecto. Pues Miriam, si te parece, ya para cerrar la palabra a la persona que ha levantado la mano. Mercedes, ya esta persona ya no tiene la mano levantada. Puede ser que ya tenga resuelto la duda o ha tenido que irse. Perfecto. Pues si os parece, ya no robamos más tiempo, lo cerramos aquí. Os reitero nuestro agradecimiento por vuestra participación, por vuestro tiempo, por vuestras magníficas presentaciones y bueno, seguimos, con lo cual esto es un tema en el que vamos a ir reincidiendo periódicamente y bueno, pues os agradecemos y volveremos a contar con vosotros porque siempre es un placer. A los asistentes les recuerdo que el próximo seminario sobre almacenamiento electroquímico es el 30 de septiembre a las 10 y espero que tengamos el mismo éxito de participación en este. Muchísimas gracias a todos y buen día. Adiós. Adiós a todos y muchas gracias. Adiós a todos, gracias.